Hola, hoy vamos a comentar brevemente, si podemos, eh, un libro de Joao Almeida Garrett, Juan Almeida Garrett, que es un escritor, poeta y dramaturgo portugués del siglo XIX. En realidad es un híbrido entre varios géneros. Es un libro extraño, pero muy interesante porque está muy bien escrito. Además tiene Almeida Garrett mucho sentido del humor, lo cual se agradece. Es un escritor con gracia, Almeida Garrett. Y es una de las razones por las que a mí más me gusta este escritor portugués, desde mi punto de vista, uno de los mejores escritores portugueses no ya del siglo XIX, sino de la literatura portuguesa, junto con otro escritor del siglo XIX, que es Camilo Castelo Branco. Los dos eh, escritores románticos, uno, digamos, de la primera generación o está entre medias, como el caso de Almeida Garrett. El segundo, Castelo Branco, Camilo Castelo Branco, vida desgraciada, la de Castelo Branco, sobre todo, eh, que parece ser paradigmático de todo buen romántico, ¿no? Literario. En fin, la vida, digo, de Castelo Branco, que pertenece digamos, a la generación tardía de románticos portugueses o, en fin, europeos, ¿verdad? Ya de finales o último tercio, finales del siglo XIX. Autor Castelo Branco, aunque es verdad que estamos hablando de Almeida Garrett, pero bueno, autor Castelo Branco, autor de obras como Amor de Perdición, maravillosa desde mi punto de vista, o la brasileña de Prasins, las novelas del Miño, por ejemplo. En fin, Almeida Garrett es autor de varios libros, no muchos, la verdad, según trata en el prólogo el escritor asturiano Martín López Vega, en un gran prólogo, por cierto, desde mi punto de vista, que también traduce este libro, Martín López Vega, escritor asturiano. El libro se titula, como veis, Viajes por mi tierra y está editado por la editorial Pretextos. No tiene una obra, digo, a media parte muy extensa. Este libro, eh, libros de poesía como Follas Caídas, Hojas Caídas, que es el último. Teatro, mucho teatro, eso sí, era un dramaturgo que recuperó también para el patrimonio histórico cultural portugués gran parte de romancero. De ahí que se considere, con razón, a Almeida Garrett, en el siglo XIX, digo, una especie de nacionalista estético portugués, ¿eh? Por el hecho de recuperar el romancero, ¿no? De igual manera que Marcelino Méndez Pelayo recuperó, digamos, la filosofía española en el siglo XIX, también, ¿verdad? Eh, como digo, había nacido en Oporto, escritor sobrio, eh, había editado varios periódicos, era un hombre inquieto también, Almeida Garrett. Uno, por ejemplo, que se llama El Tocador, que escribió prácticamente él solo. Mm, sí, él lo creó, lo editó, etcétera, etcétera, ¿no? En solitario, sin redactores ni nada parecido, aunque luego trabajaría en periódicos que sí que formaban parte de una empresa más colectiva. Pero bueno, este periódico en particular, que menciona aquí López Vega, se llama El Tocador y era un periódico solo para mujeres y no tenía política. Solo para mujeres y no tenía política. Eh, Estudia en Coimbra de joven, pasa su infancia, bueno, su niñez, tanto en Oporto como en las campiñas de alrededor, en las famosas quintas portuguesas, que están desperdigadas por todo el territorio portugués. En el norte algunas de ellas tienen muy buena pinta, otras están reformadas o reconstruidas y otras prácticamente derrumbadas. En fin, con ese encanto que tiene cierta decadencia en Portugal, aunque es un país que ha mejorado bastante con los años, ¿eh? A nivel de carreteras, de turismo. Oporto, por ejemplo, es una ciudad muy dinámica, muy festiva, famosa, como sabéis, en fin, por estar ubicada en la desembocadura del río Duero, con, en fin, abundantes bodegas dedicadas a la producción, aunque no se producen ahí exactamente, sino en otros lados, de,
de vino de Oporto, el famoso vino de Oporto, que es más bien brandy que vino, yo lo he dicho nada más siempre, y por eso yo recomiendo más bien, o bien el vino verde, es más suave, pero es el que más se bebe en Portugal porque es vino, los portugueses no son tontos, y recomiendo sobre todo, digo, el vino de una región central de Portugal, se llama vino alentejo, ¿no? Vino alentejano, así que si vais por Oporto, pasáis a este lado del río, lado del paseo de Ribeira, barrio de Ribeira, y entráis en un pequeño bar que se llama Wine Quaiver, el vino, ¿no? Wine Quaiver bar, y tomáis vino lentejano. Está muy rico. Tomáis un poco de queso y chorizo de jabalí también, de la compañía. En fin, bueno, después se va a Coimbra a estudiar en la célebre Universidad de Coimbra. Eh, mm, en fin, histórica universidad, muy famosa en su momento, lo sigue siendo, pero muy relacionada en la edad moderna y la edad eh, medieval con España, a través, por ejemplo, de los siglos XVI, XVII, muchos estudiantes españoles, muchos, digamos cuadros de la alta administración del Estado, por así decirlo, o de altos cuadros o élite universitaria española, iba a estudiar allí o a dar clase, y al revés. Estudiantes o profesores de Coimbra iban a ejercer o estudiar en España, las universidades españolas posiblemente con mayor facilidad de lo que lo hacen ahora, ¿eh? De movilidad.